Adelante. Ok. Ya, ahora sí, iniciamos la sesión. Entonces, para mí un gusto darle la bienvenida a la doctora Karina Caro Corrales. Pues bueno, por el tema que nos va a compartir y porque pues ella es una egresada distinguida del posgrado en Ciencias de la Computación, hizo la maestría y el doctorado con nosotros en el CICESE. Después de eso, bueno, pues ha realizado varias estancias en la Universidad de California en Santa Cruz, en el INER, Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, en la Universidad de Princeton, estancias doctorales también en la Universidad de Drexel se llama. Ha trabajado en proyectos que involucran la interacción humana-computadora, los videojuegos para la salud, y su investigación se centra en el crear tecnología que permita apoyar diferentes habilidades del neurodesarrollo de poblaciones vulnerables, tales como el trastorno del espectro autista. Y ella actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC, donde dirige el Laboratorio de Sistemas Interactivos para la Salud, Educación y Bienestar. Y además colabora en el programa educativo de informática y forma parte del núcleo académico de la maestría en gestión de las tecnologías de información y comunicación de la misma facultad, donde también funge como coordinadora. Forma parte del SNI y de la Academia Mexicana de Computación y de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora. Entonces, bueno, pues el tema que nos va a compartir ahora la doctora Karina es consideraciones éticas en el diseño, desarrollo y evaluación de tecnología. Entonces, pues adelante, muchas gracias Karina y adelante con tu charla. Muchas gracias. Ahora sí me escuchan bien, parece que sí, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a iniciar. Pues primeramente, muchas gracias, doctor, por la invitación a impartir esta plática. Y bueno, si me llego a trabar o algo, si me pueden mandar un mensajito porque no voy a estar viendo el chat. Y bueno, antes de iniciar la plática, sí me gustaría dar un disclaimer porque cuando la estaba preparando me di cuenta que tengo una combinación de Spanglish, o sea, por como algunas cosas, es una recopilación de algunos blogs, de algunos artículos, de algunos libros, entonces por ahí van a ver cosas en inglés y cosas en español y me disculpo anticipadamente porque no pude terminar pues, de unificarla, ¿no? En un solo lenguaje. Y bueno, iniciando, pues como mencionaba, ay, no se carga. A ver. Ustedes también ven que no se puede cargar, no se puede avanzar. Si es que algo está pasando con el internet, déjenme. Dice que no se puede mostrar. Voy a dejar de compartir. Ay, no. Va de nuevo. Se estrenó el internet, qué bárbaro. No me deja poner en modo presentación, pero ahí vamos. Ahí va. Ay, no, qué estrés con esto, pero esperemos que ya. Pues si no carga así, igual lo dejas en modo Sí. en el otro modo, ¿no? Sí, está bien raro. A ver. Ya le di escape. No sé si ustedes ven el relojito, pero ahí está el relojito en la pantalla que no quiere. Ahí va. Bueno,
Y bueno, como les comentaba el doctor, aquí en la facultad pues tenemos el laboratorio y nada más para dar un poco de contexto respecto a lo que hacemos en el laboratorio, pues básicamente mi área principal de investigación es lo que es interacción humano-computadora y lo que hacemos es una mezcla o intersectamos, ¿no? Con ciencias sociales, ciencias médicas, ciencias administrativas, ¿no? Y tenemos intersectan 3 puntos, ¿no? Lo que es la tecnología, en esta parte hablamos de desarrollo de software, con métodos para generar empatía que van hacia lo que sería el bien social, ¿no? Donde este bien social, pues, hay una definición muy amplia, yo aquí se las resumo con, puede ser enfocado a lo que es la salud, el bienestar, la educación especial, que es donde trabajo mucho, y hemos tenido algunos proyectos relacionados con el medio ambiente. Y bueno, para empezar esta plática, igual les comento, no soy experta en ética, esta plática la basé un poco en mi experiencia profesional, como lo comentaba el doctor, tanto en el diseño, desarrollo y evaluación de la tecnología. He tenido la oportunidad de trabajar desde la concepción de la idea, trabajar con métodos de diseño de la parte de tecnología y avanzar en el desarrollo y luego su evaluación, ¿no? ¿Funcionó, no funcionó y bajo qué términos, no? Y bueno, para iniciar esta plática, pues me gustaría comentarles, pues, qué es la ética, ¿no? Porque yo cuando hablamos de consideraciones éticas siempre estamos pensando como, ok, sabemos, es súper entendido lo que es la ética, ¿no? Entonces aquí puse 4 definiciones, la primera de Cambridge, que dice que es el estudio de lo que es moralmente correcto y lo que no. Entonces ahí, pues, desde ahí ya entran como ciertos aspectos como, pues, qué es moralmente correcto, ¿no? Y por otro lado, la RAE o la Real Academia de Española dice que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Y la misma RAE también nos dice que es parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Si se fijan, pues tiene que ver con hacer las cosas bien, ¿no? Pero ¿qué significa hacer las cosas bien? Y la ética cuando hemos pasado por procesos de creación, por ejemplo, de programas educativos, pues nos dicen, no pongan ética como valor, ¿no? Porque eso es algo muy amplio, ¿no? Y sí, aquí lo estamos viendo con las definiciones, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de Oxford nos dice que es un sistema de principios morales o reglas del comportamiento, ¿no? Y estos principios controlan o influencian el comportamiento de una persona. Entonces, si nos basamos en estas definiciones, pues tendríamos que pensar, bueno, ¿qué es la ética? Y si la queremos transportar a lo que es la ética en la parte de la tecnología, pues tendríamos que saber qué es lo que es moralmente correcto en la tecnología, ¿no? Y bueno, no nos daría una hora para platicar sobre eso. Pero centrándonos en el concepto de la ética, podemos ver por qué es importante estudiar la ética en la computación, ¿no? ¿Por qué en esta parte de la tecnología, ¿no? Y bueno, creo que muchos ya hemos escuchado muchos aspectos o muchas situaciones que suceden, ¿no? Y muchas cosas que todavía están en un área gris, ¿no? Y que falta todavía mucho tiempo o falta todavía que se generen ciertas regulaciones, ¿no? Y bueno, aquí lo que nos dice Lou Versailles dice es porque generalmente la computación está constantemente es cambiante, ¿no? Esta área es una de las áreas más difíciles de asignar, por ejemplo, códigos morales y éticos, ¿no? Es sumamente necesaria, pero se reconoce que es complejo, ¿no? Asignar un código universal en términos de tecnología, pues es complejo, ¿no? Sin embargo, el ponerlo sobre la mesa, el estudiar, el entender por qué la ética en computación, pues es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver, se generan diversos aspectos o problemas éticos, ¿no? Por ejemplo, la parte del fraude cibernético, la parte de usar las computadoras para poder cometer algún tipo de delito, ¿no? Usar hardware o software que no estamos autorizados para utilizarlo, ¿no? El robo de software, el hackeo, hacer, por ejemplo, aseveraciones falsas de acuerdo a lo que hace un software, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces vemos, o yo que trabajo en la parte del área de educación especial y cuando hemos hecho alguna revisión de de algunas aplicaciones y que te metes a la parte de Google Store, el iOS, en la parte de iOS y dicen, bueno, esta aplicación es para niños con autismo, por ejemplo, cuando revisas toda la información y hacen ciertas aseveraciones de que le va a ayudar a tu hijo a ganar más vocabulario, le va a ganar, y no digo que no sea verdad, ¿no? Pero sí tenemos que cuidar esas aseveraciones, ¿por qué? Porque es muy difícil generalizar, ¿no? Entonces sí tenemos
como bien todos lo sabemos, en parte de qué nos dice o qué es lo que has demostrado tú con esta parte de la tecnología. Y bueno, una de las cosas más importantes porque trabajamos con quién usa la tecnología, pues las personas, ¿no? Entonces, al estar trabajando nosotros con personas, necesitamos voltear a ver la parte de la ética, ¿no? Por eso se las puse ahí en negritas, ¿no? Y bueno, trabajamos en computación, muchos de nosotros que estamos aquí pues somos especialistas, ya sea en ciencias de la computación, ingeniería en computación, etcétera. Y bueno, sabemos que en el área de la computación pues hacemos diversas tareas, ¿no? Vamos desde especificaciones para un nuevo sistema de software, construir el sistema, diagnosticar anomalías, trabajar con procesamiento y validar y evaluar el software, ¿no? Entonces nosotros como profesionales pues tenemos que hacer un papel, estamos obligados a actuar concienzudamente, ¿no? Al hacer este tipo de actividades. Y dentro de ahí, pues, entra la parte de qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, qué me rige a mí como profesionista. Sabemos que hay códigos de ética generales, la universidad tiene su propio código de ética, pero específicamente en tecnología, ¿qué nos rige, no? ¿Cuáles son esas regulaciones o cuáles son esas consideraciones que debemos de tomar en cuenta, no? Y bueno, dentro de todas estas actividades, pues entra lo que es el diseño, desarrollo y la evaluación de la tecnología, como se los comentaba, o como se llama el título de la plática. Entonces yo lo dividí la plática, así como lo ven, primero voy a hablar un poco de lo que es el diseño, algunas consideraciones en términos de diseñar tecnología, otras respecto al desarrollo y otras respecto a la evaluación o la validación. Y no se refiere que sea una lista depurada completamente, ¿no? Son, como les comento, es una recopilación, artículos, mi experiencia, algunos blogs, ¿no? Entonces aquí les voy a comentar. Y bueno, empezamos primero con lo que es, ¿qué es el diseño de tecnología, ¿no? ¿A qué se refiere con diseñar tecnología, ¿no? Y bueno, aquí una de las definiciones dice que es el estudio, el diseño, desarrollo, aplicación, implementación y la gestión de generar tecnologías, ya sea de computacionales o no o computacionales para algún propósito, ¿no? Y el diseño de tecnología es una actividad humana, porque realmente quienes hacemos ese diseño, pues nosotros, ¿no? Y no existe algo como entender lo que es el comportamiento humano sin hablar de la ética, ¿no? Entonces, por eso es importante mencionar o traer a la mesa esta parte de la ética. Y bueno, aquí una persona que trabaja en esta parte de ética en tecnología dice, si tú no te has hecho o no te has sentado a pensar cuáles son los vías o los sesgos respecto a tu tecnología, no quiere decir que a lo mejor el diseño no es lo mejor. Ese diseño que tú has hecho no es lo mejor, no es como puede quedar, ¿no? Entonces, ese producto puede ser mucho mejor, ¿no? Entonces, hay que voltear a ver la parte de la tecnología y a lo mejor puede pasar sus cosas desapercibidas, ¿no? Y ayer estaba leyendo un poco el caso de Pokémon Go y en algún tiempo yo jugué este juego y pensaba en todas las implicaciones éticas, ¿no? Es un juego que ha traído un revenue, no recuerdo si de 33 billones, 3 millones de dólares en el 2018, tiene muchísimos jugadores, etcétera. Y es un juego que tú lo ves y dices, pues está muy bien diseñado, ¿no? Realmente la realidad aumentada no es nueva, pero viene y trae otros aspectos de gamificación, ¿no? Pero bueno, ustedes pensarían, no, hay aspectos antiéticos, ¿no? Con el diseño de Pokémon Go, pero si nos ponemos a analizar específicamente el diseño de Pokémon Go, pues podemos encontrar, ¿no? Algunos aspectos como lo es, pues distrae a los conductores, ¿no? Sabemos que no debemos manejar y traer el celular, pero si alguien está jugando Pokémon Go, ya sea manejando o no manejando, pues puede distraerse, ¿no? También como los Pokémones aparecen en ciertos lugares geográficos, pues se ha reportado que han reportado que han aparecido estos Pokémones en lugares peligrosos, ¿no? Y ahí van las personas de, pues ahí va a haber un Pokémon y van a esa parte, ¿no? Puede disrumpir lo que es la infraestructura pública. ¿Qué hacen esas personas ahí? No, en el sentido de que a lo mejor no están haciendo, pues, disturbios, pero pudiera llegar a convertirse en un disturbio, ¿no? No busca, por ejemplo, un consentimiento de los sitios que se incluyen en el juego. O sea, no le preguntan al dueño del negocio, del espacio, si se puede poner ese punto en el juego, ¿no? Y bueno, algo que también mencionaba el artículo respecto al diseño de este juego era que
inconscientemente ha excluido localidades rurales, por ejemplo, respecto a minorías raciales, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay un sesgo, ¿no? Entonces, ustedes pensarían, bueno, pues no pensaron en esa parte. Bueno, a lo mejor sí lo pensaron, ¿no? Pero a veces este tipo de aspectos éticos son los que nos llevan o se los hicieron después en este post-mortem, ¿no? De que qué vamos a hacer y ha mejorado mucho en el diseño respecto a la parte de privacidad, ¿no? Pero cualquier tecnología que podamos analizar bajo el lente de la ética, vamos a poder darnos cuenta que existen cosas que pudieran faltar a ciertos principios éticos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas consideraciones respecto al diseño de tecnología, ¿no? ¿Qué consideraciones éticas pudiéramos tener, ¿no? Y bueno, aquí la primera que puse, y esto es bajo mi experiencia, es siempre cuando tú trabajas en el diseño de la tecnología, siempre estás involucrando a los stakeholders, siempre estás involucrando a las personas que de alguna manera tienen que ver con ese producto que tú estás diseñando, ¿no? Y el trabajar con estos stakeholders, pues no es sencillo, ¿no? Hay diferentes aspectos y a veces que estamos, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas y queremos analizar ciertas problemáticas de los stakeholders, etcétera, y viene a la mesa de qué opinión es mejor, ¿no? ¿Cuál es la que tomo en cuenta? Ellos me están diciendo esto, ellos me están diciendo aquello, vas a encontrar ciertos trade-offs, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que yo tengo con los stakeholders? Entonces sí tienes que tener mucho cuidado respecto a todos los stakeholders son importantes. ¿Cómo llegamos a estos trade-offs? Por eso trabajas en equipo, ¿no? Y por eso tienes un objetivo al estar diseñando ese producto. Y sí se tiene que tener mucho cuidado en tomar en cuenta todas las opiniones. Obviamente, no es la misma que tengas un aspecto donde 10 personas te lo están diciendo versus una persona, pero sin embargo, esa persona que te comentó algo, por algo fue, entonces se debe de tomar en cuenta. No podemos hacer de lado ciertos aspectos que nos comentan o que vamos encontrando con los stakeholders simplemente porque es una minoría, ¿no? Porque es una sola persona. Entonces, esa parte es qué opinión es mejor, ¿no? ¿Cómo le hago, ¿no? Y la otra, algo que recomiendan es, en lugar de comenzar con postmortems, es decir, después de que ya lanzamos el producto, como les comentaba el caso de Pokémon Go, después de que ya lanzamos el producto, ¿qué pasa ahora, no? Vamos a analizar qué fue lo que salió mal, dónde hubo fugas de información, etcétera. Algo que recomiendan es que inicies con un premortem, ¿no? Antes de. Entonces, reunirte con tu equipo y esto aplica tanto para la academia como para la industria, ¿no? Si trabajas si estás en una maestría, en un doctorado, pues con tu asesor, con tu asesora, hacer este tipo de preguntas cuando estás trabajando en el diseño, porque a veces yo me remontaba cuando estaba en la maestría, cuando estaba en el doctorado, estamos muy enfocados a lograr ese objetivo de investigación, ese objetivo de que yo necesito crear un sistema con estas características, pero no nos sentamos a ver este tipo de preguntas, ¿no? O sea, este proyecto pudiera fallar respecto a razones éticas, ¿no? ¿Cuáles serían aquellas combinaciones o aquellos aspectos que harían que este proyecto pudiera fallar respecto a algo ético, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos ciegos que a lo mejor no estoy viendo, pero al comunicarlo con los demás me pueden ayudar a encontrar esta parte, ¿no? ¿Qué va a pasar o cómo voy a actuar si falla el proyecto, ¿no? Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer si, si el proyecto falla, ¿no? Entonces, lo que te recomiendan es que te empieces a cuestionar individual y con tu equipo este tipo de aspectos éticos, ¿no? El siguiente es, bueno, esto me llamó mucho la atención porque dice que hacer la pregunta de la estrella de la muerte, ¿no? Y esto hace referencia de la película de Rogue One de Star Wars, donde dice cuando estaban construyendo la estrella de la muerte, pues la persona que lo estaba construyendo, Silford, no sé cómo se llama, no había un entendimiento completo de lo que estaban construyendo, ¿no? Lo que hizo fue dividir tareas y cada uno estaba haciendo tareas específicas para lograr, pues obviamente, crear esta parte, ¿no? Entonces, lo que te recomiendan aquí es que todas las personas que están involucradas en el proyecto deben de conocer cuál es el big picture, ¿no? Cuál es este panorama general, qué es lo que estamos haciendo, cuál es
qué es lo que estamos ayudando a construir, ¿no? Porque no nos podemos ir o jugar con esta inocencia de, no, es que a mí me contrataron nada más para hacer el algoritmo. No, yo no sabía que lo iban a usar para, no sé, realidad aumentada para la milicia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sí debemos nosotros, si somos jefes del proyecto, si estamos involucrados en el proyecto, empezar a cuestionarnos estos aspectos. ¿Qué estamos diseñando para qué? Si nada más hago mi parte, pero esta parte forma parte de un todo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, pero también saber hacia dónde va esta parte, ¿no? ¿Qué riesgos existen? A lo mejor en la parte que yo estoy haciendo estoy cuidando los riesgos, pero ¿qué pasa con la parte que está haciendo mi compañero, ¿no? Y bueno, siempre es un balance, ¿no? Entonces hay que preguntarnos si realmente estos riesgos valen la pena, ¿no? Es decir, esta parte de los beneficios sobresalen versus estos riesgos, ¿no? Y bueno, el siguiente te dice que trabajes que tengas un equipo rojo, ¿no? Este equipo rojo es como hay que quebrar la tecnología, hay que quebrar el producto. Los sistemas se diseñan, obviamente estamos muy orgullosos de los sistemas que diseñamos, que trabajamos y decimos, pues hice este producto, tomé en consideración todo lo que salió de mi estudio conceptual, etcétera, pero aquí lo que nos recomiendan en términos éticos es dárselo a alguien que no está involucrado con el proyecto o contratarlos, o sea, que trabajen específicamente con nosotros para esa parte, para que le encuentren estos aspectos que quebrar del sistema, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos de presión ética, ¿no? Del sistema, cuáles son esos trade-off o cuáles son esas decisiones que voy a tener que tomar respecto a los aspectos éticos, ¿no? Y el involucrar a estas personas pues tienen completamente otra visión, ¿no? Y nosotros pues siempre vamos a tener este sesgo porque nosotros construimos ese sistema, ¿no? Y bueno, algunas de las preguntas que se deben de hacer los equipos rojos, por ejemplo, ¿esta solución es la única? ¿Hay otra que es mejor? ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para diseñar esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros si alguien usa el sistema que no está diseñado para que lo use, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Está preparado el sistema para eso, no? Y la otra tiene que ver con la parte de decir qué está diciendo tu producto. Y esto es bien importante porque a veces no nos cuestionamos esta parte y decimos, es que mi producto es para esto, ¿no? Y ya si ellos lo ven como le encontraron otro uso o estas no entienden consecuencias, ya no es nuestra responsabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando estamos en la parte del diseño, sí tenemos que preguntarnos qué se puede inferir de este diseño que yo estoy creando, ¿no? Porque todos los productos o toda la tecnología tiene affordance, ¿no? Y esta parte de affordance, no recuerdo que haya una traducción literal, pero es eso que te invita a cómo ser usado, ¿no? Entonces, a lo mejor tú diseñaste una tecnología para cierto aspecto, pero el affordance es para usarlo para otra cosa, ¿no? Y ese otro uso es ético o no es ético, ¿no? ¿Cómo no quieres que las personas usen tu producto, ¿no? Necesitamos prevenir ciertos usos ilegítimos de la tecnología y bueno, por ahí pudiéramos entrar en muchos dilemas éticos, ¿no? O sea, yo pongo el producto a la venta o yo lo saco mi producto, ya como lo usen tal vez no es mi responsabilidad. Entonces tendríamos que pensar cómo pudiera yo limitar, que a lo mejor en ese momento no nos toca, el uso no intencionado, un uso ilegítimo de ese producto, ¿no? Y la última que tengo aquí listada sería, no olvides mostrar tu trabajo, ¿no? Es algo bien importante porque a veces tiene que ver mucho con lo que ya les comentaba sobre el Red Team, nada más que este es mostrar lo que hice o lo que hicimos a otras personas, no necesariamente para que lo rompan, como hablábamos del Red Team, pero sí para que vean otros aspectos que a lo mejor a nosotros no se han considerado, ¿no? Obviamente siempre está trabajando de la mano con los stakeholders, pero empezar a hacer preguntas a todo el equipo, respecto a todo el equipo de investigaciones, por qué se construyó este producto, cómo llegamos a esta solución, ¿no? ¿Cómo le hacemos o cómo de todo este proceso de diseño que seguimos llegamos a esta parte, ¿no? Y yo creo que eso es una de las preguntas que es a veces más difíciles de responder. Yo lo veo con algunos de mis estudiantes que trabajan mucho en la parte de diseño de tecnología
Y a veces cuando llegan ya a la parte de diseñar y luego de prototipar, separan un poco estas decisiones de diseño, ¿no? Y entonces me vienen con algunos aspectos de la tecnología y les digo, ok, pero ¿por qué decidiste que eso iba a ser así? Y hablando ya del diseño. Y no tiene una respuesta, ¿no? Y le digo, bueno, es que esto debe de emerger de tu estudio contextual, de los stakeholders, etcétera. Y a veces, ¿qué pasa? Pues también nosotros como asesores, pues de que ya, y bueno, también a los estudiantes les pasa que no quieren enseñar algo hasta que ya esté completamente terminado, ¿no? Y es algo que tengo que estar trabajando con los estudiantes y decir, bueno, necesitamos ver qué aspectos éticos, qué consideraciones hay, porque ya una vez que hayas programado, porque el diseño ágil, así es, no necesitamos tener programado o desarrollado algo para empezar a validar ciertos aspectos y que provengan por qué construimos esto así, ¿no? Y a lo mejor en ese momento no estamos viendo algunos aspectos éticos. Yo recuerdo uno de los videojuegos que está haciendo uno de mis estudiantes, algo bien sabido por la parte de educación especial, es que el reforzamiento negativo no se debe de usar en el diseño, ¿no? No podemos decirle al niño, te salió mal, lo hiciste mal, poner un sonido de que algo salió mal, poner en rojo que le salió mal. Y eso también se puede aplicar para poblaciones que no son, que son neurotípicas, ¿no? Entonces, mi estudiante le salía mal en el test y un cuadro rojo, ¿no? Grown, todo mal, y hasta yo me estresaba, le decía, es que eso es un principio básico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer sentir al usuario si estás mostrando eso? Y ya estaba en el punto casi final, ya estaba en la parte de implementación, ¿no? Entonces, era lo que esos aspectos se tienen que tomar en cuenta, ¿no? En la parte del diseño. Entonces, hay diferentes aspectos. Ahorita hablábamos de la parte del diseño, pero si nos vamos a la parte del desarrollo, y aquí lo quiero traducir como el proceso de construir algo, porque si technology development de un país, pues se pudiera traducir como otra cosa, pero por ejemplo, la parte de construir el producto, codificarlo, programar el producto, ya sea una tecnología de sistemas computacionales, por ejemplo, en esta fase también incluyen otras consideraciones que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Muchas de las que ya les platiqué ahorita se mantienen, pero hay otras, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que ya tenemos el diseño, ya sabemos cuáles son estas consideraciones de diseño, ya sabemos para qué vamos a hacer este producto, ya sabemos las características, entonces ahora nos vamos a desarrollarlo, ahora vamos a implementarlo. Existen diferentes metodologías, podemos usar la de Project Management Institute para toda la parte de gestión del proyecto, podemos usar Scrum, Kanban, el desarrollo basado en pruebas, etcétera. Diferentes técnicas, librerías, scripts con diferentes lenguajes de programación o algoritmos, pero bueno, más allá de eso, entonces, ¿qué me debo de cuestionar? Debo dejar, en el caso de ellos, de tener estudiantes, que mi estudiante se vaya y me venga conmigo hasta que ya tenga algo desarrollado. Necesito hablar con él respecto a este tipo de consideraciones éticas. Pues yo creo que sí, ¿no? Y algunas consideraciones que les voy a compartir respecto a mi experiencia respecto al desarrollo de tecnología, pues son las siguientes, ¿no? La primera es cuando tú estás programando, tú tienes que cuidar, tienes que ser consciente, porque no es algo que podamos resolver o que si tenemos, por ejemplo, 2 años para sacar una maestría, 4 años para sacar un doctorado, tal vez no es algo que vamos a poder resolver, pero sí tenemos que ser conscientes del sesgo algorítmico, ¿no? Del sesgo que hay en los algoritmos y tratar de hacer todo lo posible por disminuir ese sesgo, porque el sesgo siempre va a estar, ¿no? Entonces, algo que sabemos es que los algoritmos son tan inteligentes como los datos que les dimos para entrenarlo, ¿no? Si el algoritmo pues está basado en un dataset que tiene sesgo, obviamente el resultado va a estar sesgado, ¿no? Hay muchos casos de por qué tenemos que cuidar esta parte del sesgo, hay muchas historias y una de ellas es esta del 2020, donde se acusó erróneamente a una persona afroamericana, creo que fue en Michigan, ajá, porque utilizaban un software de reconocimiento facial que obviamente estaba entrenado con puras personas blancas. Entonces el software les dijo que esta persona era culpable y pues todo el impacto que tiene este tipo de aspectos, ¿no? Entonces de no poder considerar este tipo de sesgo. Y también hubo el caso, que esto es algo que sucede, no tiene mucho, pero se dieron cuenta que el algoritmo de reclutamiento
de Amazon estaba sesgado en términos de igualdad de género, ¿no? Bueno, contra las mujeres. Se dieron cuenta, lo que hace Amazon, o lo que hacía Amazon es que tenía un algoritmo que de acuerdo a los datos del CV, etcétera, pues decidía como quiénes pasaban a la siguiente, un primer filtro, ¿no? Y se dieron cuenta, no sé cómo, no leí tan a detalle, pero se dieron cuenta que el algoritmo estaba sesgado. ¿Por qué? Porque todos los datos, tenía los datos de 10 años atrás. Sin embargo, quienes fueron reclutadores, pues la mayoría eran hombres, ¿no? Entonces, no nada más es decir, bueno, existe un sesgo en la parte de los algoritmos, sino qué vamos a hacer, cómo vamos a cuidar para disminuir este sesgo, ¿no? Y bueno, la parte de los sesgos de los algoritmos, pues puede venir en diferentes aspectos, ¿no? Desde la gestión de los datos, del desarrollo, desde omitir una variable, por ejemplo, sesgos técnicos o sesgos sociales. Aquí, por ejemplo, nos da el ejemplo de qué pasa si emitimos una variable en el análisis, ¿no? Si respecto en la parte de la base de datos, si los datos son de baja calidad, en la selección, es decir, los datos que seleccionamos realmente no representan la realidad, ¿no? Y hay otros sesgos sociales, pueden ser cognitivos, emocionales, dice la influencia emocional de nuestros juicios y nuestras decisiones, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Porque esta parte de la emoción, pues ya es algo más complejo, ¿no? Pero aquí esta parte lo que quiero que vean es que no nada más es decir el sesgo algorítmico, ¿no? Sino todo lo que hay detrás y que tenemos que ser conscientes si estamos trabajando con la parte del desarrollo y diseño de algoritmos. Y la otra tiene que ver con la parte de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Esta parte de propiedad intelectual que a veces estamos trabajando, estamos programando, estamos tomando librerías de un lado, es el SDK de otro lado y sabemos que están públicos y a veces decimos, bueno, no necesito dar crédito, ¿no? O citarlo. Alguien más ya hizo esa parte, alguien más ya hizo ese algoritmo, las fases los foros, por ejemplo, o los grupos de software libre tienen bien especificado cómo se debe dar crédito a cada aspecto, si vas a apoyar o vas a desarrollar una parte, una librería, un script, cómo debes dar crédito si tú basaste tu algoritmo o tu librería en algo más. Entonces es muy importante también sentarnos a pensar y transmitir y decir, bueno, si eso es de alguien más, siempre tenemos que dar crédito, ¿no? Siempre debemos citar esas contribuciones, seguir los estándares de propiedad intelectual. Y aquí les puse enviar postcards porque algo que hice mucho en el doctorado, que hice la doctora Ana, que fue mi asesora, fue hacer análisis de video, ¿no? Y yo hacía el análisis de video solamente pues ponía el video y con Excel y es un método que se llama Lag Sequential Analysis. Y entonces, como todo, pues yo dije, debe existir un programa que haga esto, debe existir un software que me ayude a etiquetar el video, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí existía y un estudiante de doctorado pues se dedicó a hacer ese software y lo puso en software libre. Todavía está software libre, ya ha mejorado muchísimo y ella tenía una parte en su página donde le mandaban postcards de agradecimiento, ¿no? Yo le mandé un correo, no llegué a postcards, pero así de todas las personas que ella había impactado con el desarrollo de ese software, cómo había facilitado la vida, incluyéndome y luego después a mis estudiantes, ¿no? Entonces sí es muy importante dar ese crédito, ¿no? Realmente estamos construyendo conocimiento sobre el conocimiento de alguien más, sobre contribuciones de alguien más, ¿no? Entonces siempre dar ese crédito. Y bueno, estamos desarrollando y tenemos que tomar en cuenta los aspectos de privacidad. Nos guste o no, hay mucho debate respecto a la parte de la privacidad, que si cedemos nosotros los derechos cuando instalamos una aplicación, que nosotros sabemos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad como desarrolladores de tecnología tomar en cuenta estos aspectos de privacidad. Necesitamos, aquí hay muchos dilemas porque, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien te está pagando para hacer un software, pero te pide que integres aspectos que va a vulnerabilizar la privacidad de clientes, por ejemplo, de las personas con las que va a usar el software? ¿Cómo le haces? Yo no tengo la respuesta, simplemente estaba pensando cuando estaba haciendo esta parte, ¿cómo le haces si tienes un cliente que te está pagando para hacer el software y que él te está dando ciertos requerimientos, pero cuando estás trabajando, cuando estás viendo, te está pidiendo aspectos que van a atacar la vulnerabilidad de los datos
de las personas que van a usar ese software, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta, sí tenemos que sentarnos, sí tenemos que ver dónde está esa línea, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos de la parte de los aspectos de privacidad. Y esto va relacionado mucho con lo anterior, la parte de las prácticas de colección de datos y cómo se usan estos datos, ¿no? Ya sabemos, y yo creo que todos sabemos, pues que Facebook usa nuestros datos, que nosotros al aceptar, crear una cuenta, ellos usan nuestros datos de rendimiento, lo que son las cookies, etcétera, ¿no? No nada más Facebook, muchísimos programas, ¿no? Pero nosotros como desarrolladores de tecnología tenemos esa responsabilidad también, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Siempre tenemos que pedir consentimiento para el uso de esos datos y el usuario debe estar informado cómo se van a usar esos datos, bajo qué políticas, etcétera. ¿Qué hacen las compañías? No estoy diciendo que esté bien o mal, pero ¿qué hacen? Ah, ¿no aceptas? Pues no la instales, ¿no? Y entonces, si la ocupas, la vas a instalar. Entonces, vamos a llegar a ese punto, no lo sé, ¿no? Ya depende, pues, de las políticas que rijan tal vez la empresa donde estés o para la empresa a la que estés, o la institución a la que estés desarrollando, ¿no? Entonces, este era el dilema ético que les comentaba, ¿no? ¿Qué haces cuando tu cliente te pide que incluyas una práctica que no es ética, ¿no? Para estar recolectando datos en el sistema que él te está pagando para que desarrolles, ¿no? ¿Qué haces? Y bueno, aquí se me viene a la mente un ejemplo, un suceso que pasó que nos contaba un doctor de la Facultad de Psicología y de Medicina y Psicología de Tijuana, que tengo el gusto de colaborar con él, y decía que habían hecho un despachador automático de ambulancias, ¿no? Para Tijuana y que estaba muy bien, que era una app, que todo súper bien, etcétera. ¿Qué pasó? Pues no sé, la verdad, no sé tanto detalle de estos aspectos éticos de los datos, pero yo lo que pienso es que en el diseño nos involucraron a los stakeholders finales, que eran pues los que los paramédicos y los que iban a traer la ambulancia. Entonces, ¿qué sucedió? Fue un rechazo total de la tecnología. Nada más se hizo un piloto, pero no lo quisieron usar. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que grababa dónde estabas con el GPS, por cuánto tiempo, que obviamente se necesita para ver cuál sería la ambulancia óptima cuando sucede un accidente, ¿no? Entonces ahí hay aspectos éticos y hay aspectos del uso de datos, ¿no? En qué momento puedo yo desactivar? Porque ellos no podían desactivar como el GPS, qué tanto me pueden monitorear, ¿no? Y así hay diferentes aspectos, ¿no? Entonces, también la parte de diseño se mantiene en estas consideraciones. Y bueno, llegamos a la parte que es mi favorita, que es la parte de la evaluación, ¿no? O sea, ya a mí algo que más disfruto, si bien diseñar, estar con los usuarios, con los stakeholders, hacer observación, y es algo de las cosas que más extraño ahora que ya estoy del otro lado, es hacer la evaluación de la tecnología, ¿no? Hacer esta validación con los usuarios finales. Yo que trabajo con educación especial, el ver cómo están usando las terapeutas, los niños, la tecnología, eso para mí es una de las razones por las que estoy aquí, por la que me dedico a hacer este tipo de investigación. Pero bueno, ¿qué involucra esta parte de evaluar tecnología, no? O sea, este es un proceso donde necesitamos obtener experiencia, necesitamos obtener evidencia de que el sistema funciona de acuerdo a las necesidades de tu usuario, ¿no? Y bueno, aquí hay diferentes tipos de evaluación que no me voy a meter en esos detalles, pero por ejemplo, si vamos a evaluar eficacia a través del tiempo, ¿realmente esto mejoró la forma en la que se hace o para lo que se hacía? ¿O nos vamos a ir contra experiencia de usuario? ¿Nos vamos a hacer un estudio corto, etcétera, no? Sea lo que vayamos a hacer, esta fase involucra trabajar con personas, no hay de otra. Me estoy enfocando a lo que serían las pruebas de aceptación, ¿no? Porque hay otros tipos de testing que no involucran necesariamente trabajar con las personas, pero ya en el último punto de las pruebas necesitamos probar con los usuarios, ¿no? Y bueno, aquí me detengo un poquito a hablarles un poco sobre la ética de la investigación, porque entonces viene y dice, bueno, trabajar con personas o lo que decíamos human subjects. La parte tecnológica realmente no tiene especificado, o bueno, no es que no tenga especificado, pero es diferente, por ejemplo, a lo que son las áreas médicas, donde ellos tienen bien específico cómo debe ser el protocolo de investigación, la parte del consentimiento informado, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero ¿de dónde surge
estos lineamientos internacionales, estos códigos internacionales, pues resulta que a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues condenaron 27 médicos. ¿Por qué? Por hacer malas prácticas de ciertos procedimientos médicos a personas, bueno, ya saben, ¿no? Personas, a judíos, no les daban una decisión a ellos, ¿no? Y bueno, pues esto fue en el 47 donde sale el Código de Nuremberg, ¿no? Y esto va avanzando. Después sale lo que es la Declaración de Helsinki, donde dicen, ¿sabes qué? Todo el sujeto, siempre debemos de preservar el bienestar del sujeto que esta persona, ¿no? Más allá de los intereses del investigador. En el 74 sale lo que es el Acto de Investigación Nacional, después viene lo que es el CIOMS, el Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, y luego viene lo que es la UNESCO, luego se reforma la Declaración de Helsinki y de la CIOMS, ¿no? ¿Y por qué les comento esto? Porque esto no es algo, si se fijan, desde el 47, ahorita creo que fue en 2013, fue cuando se reformó la Declaración de Helsinki, no es tan viejo. O sea, si volteo atrás, sí, 47, o sea, ¿qué hacían antes de eso, no? Con las personas, o sea, cómo se cómo se aprovechaban, o cómo se aprovechaban que no había estos lineamientos éticos, ¿no? Y que la importancia de contar con pues con estos frameworks o con estos marcos, ¿no? De referencia. Y algo también que es importante de mencionar, que esto surge de la investigación médica, ¿no? La investigación médica tiene bien claro, como les mencionaba, el proceso del comité de ética, qué debe de evaluar, etcétera. Y para las otras áreas, como son las ciencias sociales, que están obviamente más respecto a la parte, porque trabajan con personas, que la parte tecnológica, pues nosotros con la parte de tecnología nos estamos tomando como base toda esta parte, ¿no? Todo lo que hace las ciencias médicas, lo que hacen las ciencias sociales, estamos tomando, estamos construyendo estas consideraciones éticas sobre ese conocimiento que ya existe, ¿no? Y bueno, dentro de todos estos marcos nacionales e internacionales, este libro que se lo recomiendo mucho, que habla sobre toda la parte de la ética en la investigación social, muestra, por ejemplo, 4 pautas éticas centrales para la investigación, ¿no? O sea, si tú quieres hacer una investigación, y me meto con la parte de investigación, porque al final de cuentas, cuando tú estás evaluando un software, aunque no le vas a decir como research, o tu objetivo no va a ser tal vez publicarlo, si estás trabajando en la industria, sí vas a trabajar con personas y debes de seguir un protocolo y vas a hacer diseño experimental. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas pautas éticas que vienen de toda esta declaración, ¿no? Bueno, la primera es validez científica, donde pues estos estudios o estas propuestas de estudios deben ser científicamente sólidos, construidos sobre una base de conocimiento previo adecuado, y de que es probable que se generen pues información valiosa, porque si no tiene sentido, ¿para qué hacemos ese estudio, no? Aquí hay algo importante, porque en la parte de los comités de ética hay como un debate debemos nosotros como comité de ética validar o revisar la validez científica de los proyectos, o nos tenemos nada más que ver con la parte de cómo van a trabajar con las personas. Entonces, por ahí hay cierto debate. Aquí lo que dice el libro, que es una recomendación para la construcción de comité de éticas, es que sí debería, pero tú debes de integrar expertos en esa área, ¿no? La otra pauta es el respeto por la dignidad de los participantes. Aquí viene, y lo que establece es el consentimiento voluntario del sujeto. El sujeto tiene que ser capaz de decidir si quiere participar o no. En este caso, si estamos hablando de la evaluación tecnológica, pues en la evaluación. Y luego, que están muy ligados, evitar el daño, ¿no? O sea, en todas las investigaciones, y si estamos haciendo evaluación, etcétera, deberíamos de reducir al máximo todos los efectos nocivos. Creo que con la tecnología, a diferencia de otras áreas, no tenemos tanto ese problema, a diferencia de tener, por ejemplo, estímulos que se inyectan, o otro tipo de aspectos, ¿no? O cuando son intervenciones psicológicas, que son aspectos que pueden de alguna forma tener un impacto psicosocial, ¿no? Un impacto psicológico. No es que no haya riesgos, obviamente hay, pero creo que en ese sentido pues, se pueden resaltar mucho más los beneficios que estos riesgos, ¿no? Y bueno, la otra pauta es la justicia, o sea, la obligación de tratar a las personas de la misma manera, una manera justa y con igualdad, ¿no? A todos nuestros participantes.
Y dentro de ahí también resalta en este mismo libro cuáles son estos daños o riesgos que una investigación puede tener y que debemos evitar. Y tiene que ver mucho con las pautas que les estoy comentando ahorita, que tiene que ver, por ejemplo, el daño a la salud. Desde la perspectiva jurídica, toda investigación que tenga que ver con personas debe pasar por una revisión ética. Eso es lo que nos dice la Declaración de Helsinki, eso es lo que nos dice el Código de Nuremberg, etcétera, ¿no? El otro es el daño a la dignidad, ¿no? El respeto por la dignidad y la autonomía de los participantes, que está ligado con el punto 2 anterior, donde debe ser capaz de decidir. Aquí entramos en algo que, por ejemplo, las personas, cuando trabajamos con educación especial, que son no verbales. ¿Qué hacemos ahí? Siempre tenemos que obtener el consentimiento del tutor, y si estamos en una clínica, del terapeuta y del tutor o del padre de familia, pero además no podemos obligar al participante. Si el participante llega indispuesto, no tiene ganas de trabajar, etcétera, a pesar de que nosotros traigamos nuestro protocolo bien establecido y yo ya calculé que son tantas sesiones y si no participa hoy, no, me voy a tener que quedar otra semana más, no podemos obligarlo a que participe en la evaluación. Al final, aunque sea no verbal, él tiene una intención. Entonces, tenemos que también cuidar esa parte. Él debe ser libre de decidir si quiere ir a jugar. En este juego digo jugar porque trabajo con videojuegos, pues si quiere probar la tecnología o no, aunque no hable, ¿no? Y obviamente antes de involucrar al niño que es no verbal, pues necesitas obtener la autorización tanto de la institución, el terapeuta y su tutor o padre de familia. Y otro daño, pues sería evitar la revelación de información, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con la información? Siempre es un riesgo que pueda haber un flujo malintencionado de información, ¿no? Pero debemos de crear estrategias para que esto no suceda, ¿no? Y la otra sería el daño a la sociedad, de podemos infringir, si la investigación puede infringir con el bienestar común de la sociedad, entonces debemos revisar nuestro protocolo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son algunas, ya casi concluimos, consideraciones éticas para esta parte de la evaluación? Como ya lo comentamos anteriormente, se basa en estas pautas de la creación de comité de ética. La primera es la evaluación de tu protocolo de investigación ante un comité. Este comité en Estados Unidos le llaman IRB o International Review Board. Y aquí, por ejemplo, creo que este año o el año pasado, no sé si fue el 2020, pero la universidad bajó a las facultades la indicación de que cada facultad, independientemente si hace investigación en medicina o no, tiene que tener un comité de ética. Ahí se dieron pautas generales, pero cada facultad tiene la libertad de ver cómo va a revisar los protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, el International Review Board es por universidad. Y cuando tú, por ejemplo, metes un proyecto a revisión, se va a una persona, a un grupo de expertos, ¿no? Pero hay personas del International Review Board que están fijas y luego piden apoyo de expertos de acuerdo a la investigación o de acuerdo al tema de investigación, ¿no? ¿Qué va en este protocolo? Pues todos los procedimientos de la investigación, los instrumentos, cómo se van a gestionar los datos, y bueno, ahorita se los puse en la evaluación, pero realmente este protocolo viene desde que inicias, desde que estás diseñando, desde que si vas a hacer entrevistas, si vas a hacer cuestionarios, si vas a hacer observación, este protocolo debería de hacerse desde el inicio, ¿no? Y algo que tiene bien, bien marcado, bueno, que a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué al postdoc, y primero yo ya, cómo odian el IRB, ¿no? Todo el mundo le tiene un temor, odian el IRB, el proceso, etcétera, ¿no? Que de hecho aquí les traigo unos memes, ¿no? Porque hay muchísimos memes del IRB, ¿no? Entonces, pero es un proceso. Y cuando yo llegué, por ejemplo, pues todas mis investigaciones de HCI, yo estaba muy emocionada de, ay, pues tantos proyectos, vas a participar en esto. 2 meses tuve que esperar para yo poder ver los datos de los proyectos o yo poder empezar con algún análisis, porque no llegaba la aprobación, no es una aprobación, es una exemption, creo que le llaman, porque hay diferentes niveles, de que yo podía ver los datos.
¿Qué hice? Pues primero tuve que tomar cursos, me dieron virtuales, tomé como 3 o 4 cursos sobre la parte de la investigación con personas, con human subjects, y tenía que mandarles la aprobación de esos cursos los da, en este caso yo estaba en Filadelfia, pues la ciudad de Filadelfia, otros aspectos, incluso unas son en términos nacionales del gobierno, hay muchos cursos ahí por medio de la universidad sería, pero te dicen cuáles son obligatorios. Si yo, por ejemplo, hubiera trabajado con animales, tendría que tomar otros cursos, pero de acuerdo a la investigación que yo voy a hacer, eran los cursos que tenía que tomar. Yo hice los cursos, no sé, tal vez en una semana o dos, pero el que llegara esa notificación de que podía ver los datos, de que podía analizarlos, etcétera, tardó 2 meses. Y así, yo pertenecía a 2 laboratorios y con los 2, porque eran IRBs diferentes, para cada proyecto tienen IRBs. Y fue eso para ambos laboratorios y es increíble cómo de verdad cuidan esa parte, porque uno decía, ay, pues muéstrame los datos y ya voy a entrar, ¿no? Algo porque necesito hacer algo, quiero hacer algo, ¿no? Y no, o sea, no podía hasta que no realmente no llegara la notificación de que yo ya formaba parte del proyecto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es? Pues es un proceso y bueno, que hay un proceso general, pero es un comité, es un grupo formado para revisar estos proyectos, ¿no? Y hay diferentes aspectos, pues ya sea aprobado, te dan cambios, etcétera. ¿Qué revisan? Pues todo, ¿no? Ahí sí revisan la parte de los instrumentos, por ejemplo, si le vas a dar algún incentivo a tus participantes, en cuánto tiempo, cómo se van a gestionar los datos, etcétera, el reclutamiento, etcétera, ¿no? Y aquí les puse el caso de México porque no lo tenemos muy claro. O sea, en la parte tecnológica, eh, obviamente hay universidades en Estados Unidos que sí lo tienen bien claro, que toda la investigación entra así, pero cuando venimos a esta parte en México, creo que nos falta todavía, estamos tomando obviamente mejores prácticas de otras universidades, de otras instituciones, pero realmente estamos adaptando, ¿no? La investigación tecnológica de otras ciencias, ¿no? Y bueno, no hay ningún problema con eso, pero a veces en algunos aspectos no estábamos claros cuáles serían estos pasos. De hecho, como les mencionaba ahorita, los comités de ética, si cada facultad va a establecer sus procedimientos, sus formatos, pues ahí estamos también como cada quien va a hacer pues, lo que mejor crea, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esto es algo que yo hice respecto a de qué se trata un comité institucional de ética. Aquí nada más les quería mostrar que no nada más es que te llegue un proyecto a revisión, sino que hay diferentes pasos o diferentes aspectos que tú tienes que revisar para realmente recomendar ese proyecto, aprobarlo, no aprobarlo, aprobarlo con revisiones. Y bueno, también cabe señalar que hay proyectos que no necesitan una aprobación, o sea, sí se envía y dependiendo ciertas características, donde a lo mejor no vas a hacer entrevistas a fondo, solo son cuestionarios en línea, no sé, que requiere una excepción, también hay esos casos, pero también se tiene que enviar para que el comité te da una carta de que hay una excepción. Y bueno, ustedes dirán, ay, en la parte de tecnología, ¿para qué hacemos eso? Bueno, cada vez más las revistas científicas indizadas te están pidiendo este número de aprobación del IRB para poder publicar. Si evaluaste una tecnología y quieres publicar en una revista de cuartil 1, muy seguramente te van a pedir la aprobación del comité de ética y les comento por qué me pasó en el doctorado, porque no había un comité de ética cuando yo egresé del CICESE, ahorita ya lo tienen, ya tienen bien establecidos sus documentos, su proceso, pero lo que yo hice fue, siempre hemos usado documentos de consentimiento, eso no hemos tenido ningún problema, si no teníamos como esta aprobación completa, y lo que hice fue justificar al editor, pues, de que se creó en tal año el comité, pero mandé todos los documentos de consentimiento, qué consideraciones éticas se tuvo para la investigación, y obviamente pasó, ¿no? Porque tuve como esa excepción de, oye, no existía, pero se tomó esto en cuenta, ¿no? Y ligado a eso va lo que es el consentimiento informado, que realmente el consentimiento informado es un proceso y a veces lo vemos nada más como un documento, pero es un proceso que tiene que involucrar donde tú le puedas dar al participante la capacidad de decidir de participar en tu estudio, la libertad de que decida o no, y darle toda la información de tu investigación, los riesgos, cómo vas a gestionar los datos, todo lo que hablábamos allá, pero este es para el usuario.
él tiene que ser capaz de entender cómo o de qué se trata, cuál es el objetivo, por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí les puse un ejemplo, ahorita ya no tengo mucho tiempo, pero ahí este es un ejemplo que usamos para la evaluación de un sistema y obviamente se le pide tanto a la terapeuta, se le pide al papá, en la parte del niño es un asentimiento, es decir, si el niño no quiere ir a usar el sistema, pues no va, ¿no? Aunque el papá ya haya aceptado, porque les comentaba ahorita no los podemos obligar, y entonces también les pedimos su autorización para poder compartir los videos cuando hacemos ciertas presentaciones, etcétera, y hay papás que dicen, no, yo no quiero, no quiero que lo grabes o grábalo, pero no lo compartas solamente para tu análisis, entonces eso también tiene que estar especificado en este documento, ¿no? Y bueno, otra cosa, también otra consideración que está muy relacionada es cómo vas a proteger y distribuir los datos que vayas generando, ¿no? Hay algo que le llamamos plan de gestión de datos, que la verdad no siempre lo hacemos y es importante establecer este aspecto donde tenemos que especificar cómo los vamos a almacenar, quiénes van a acceder a ellos, cómo se van a analizar. Y esta parte de consideración ética no nada más es con los participantes en tu proyecto, sino también con tu equipo de investigación, ¿no? ¿Por cuánto tiempo vas a tener acceso? Ahorita eres mi colega y formas parte de este proyecto, pero te cambias de institución y sigues formando parte. O sea, ese tipo de cosas sí se tienen que hablar, ¿no? Y bueno, la última es los riesgos, los beneficios, las obligaciones que tienes tú como equipo de investigación con la institución o con el participante. Aquí tenemos que cuidar mucho porque algo que ha sucedido, que yo he visto, ha sucedido, es esta falta de compromiso, ¿no? Vamos a un lugar y recopilan datos, etcétera, y se van y ya no regresan, ¿no? Y esta situación cierra puertas, ¿por qué? Porque no está claro, por ejemplo, lo que piensan los stakeholders es, oye, yo te voy a dar todo esto, pero tú, ¿qué me vas a dar o qué gano yo, no? Y aunque le decimos, bueno, vamos a desarrollar tecnología, etcétera, sucede que a veces no regresan, ¿no? Y bueno, nosotros no lo hemos hecho, pero cuando recién llegué a la UABC, que quise ir a uno de los camp, pues la directora me dijo, la verdad es que tú no hay ningún problema, te vas llegando, no te conocemos, etcétera, pero la verdad es que ahorita no estamos trabajando con nadie porque llegan y nos recopilan datos y se van y nunca vuelven, ¿no? Entonces sí es bien importante establecer muy bien ese compromiso. ¿Qué pasa después? O sea, me diste datos, desarrollo la tecnología, te la voy a dejar, ¿bajo qué licencia? Y si es una tecnología que está desarrollada por medio de una beca CONACYT, por ejemplo, ¿qué aspectos se tienen que tomar en cuenta? Viene de una institución como la UABC, podemos otorgarle una licencia de uso para que no lucre, pero que sí lo use. No tienen el equipo, les podemos donar el equipo. Todo ese tipo de situaciones se tienen que hablar y se tienen que prever, ¿no? Y bueno, cuidar, porque al final de cuentas es una vinculación y no afectar este tipo de relaciones, porque vienen otros detrás de ti, ¿no? Entonces, a veces no tenemos esa responsabilidad, pero creo que sí es importante sentarnos y pensar, o sea, van a venir otros detrás de mí, a lo mejor ahorita no puedo, pero no voy a cerrar aquí la puerta, voy a volver porque la parte de los derechos de autor tengo que ver cómo se maneja en la universidad, etcétera, etcétera, pero no cerrar por completo esa parte. ¿Por qué? Porque se afectan futuras colaboraciones. Y bueno, ustedes dicen, pero ¿cómo le hago? Por eso les decía que está bien, que está mal, ¿no? Afortunadamente, pues tenemos algunos frameworks que nos pueden ayudar. Tenemos códigos de ética. En el caso, por ejemplo, hay un acrónimo que es Chapel First, que habla de diferentes aspectos y que cómo puedes, no enfocado nada más a tecnología, pero estaba leyendo sobre esto y lo que te decían es, cómo a partir de este framework puedes hacer una toma de decisiones ética, ¿no? Respecto a decisiones de diseño, desarrollo, evaluación, etcétera, ¿no? Y entonces te dicen la parte de la honestidad, de la promesa o el compromiso, etcétera, ¿no? Aquí se los voy a dejar. Y la otra que se basa en este framework, pues sería estos principios o reglas, ¿no? Para hacer esta toma de decisiones éticas, ¿no? Por ejemplo, son 4 muy básicas, siempre tratar a todos los individuos igual, ¿no? O sea, por igual. No, lo que dicen por ahí, ¿no? Hay que hacerle a los otros lo que nos gustaría que nos hagan, ¿no? O sea, no vamos a hacer algo que no nos gustaría que nos hagan, ¿no? Actuar de tal forma que vayas a producir el bien máximo, ¿no? Y eso a veces es complejo, pero sí hay que ver de qué manera puedo maximizar ese beneficio, ¿no? Y actuar de cierta forma en que trabajas respecto al éxito social y
en la parte de los humanos, ¿no? En general. Y bueno, hay otro, este es un manifiesto de Ethical Design y habla de 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, primero están los derechos humanos, luego la parte del esfuerzo humano, o sea, vas a hacer un producto que sea funcional, que sea confiable, y al final está la Human Experience. A lo mejor a los que hacen HCI no nos va a gustar así de, ay, hasta el final, pero no se trata de que no importe, se trata que no podemos hacer un compromiso entre la experiencia del usuario, de la persona y sus derechos, ¿no? O sea, siempre tiene que estar, y este tipo de frameworks nos pueden ayudar para esa toma de decisiones respecto, en este caso, por ejemplo, de diseño, ¿no? Está este de la parte de el ethical mindset, ahí también se los voy a dejar. Y bueno, ACM tiene su código de ética, ¿no? Y ahí establece sus principios éticos, cuáles son, si tú perteneces, por ejemplo, a la ACM, pues tienes que conocer este código de ética, porque si haces algo que sale fuera de esto, pues pueden negarte, ¿no? Estar en esta asociación, ¿no? Aquí pueden ver los detalles, pero habla de, y si se fijan, todos vienen de la parte de la Declaración de Helsinki, de la parte de el Código de Nuremberg, etcétera, ¿no? Evitar hacer daño, ser honesto, siempre poner el bienestar en el centro, etcétera, etcétera, ¿no? La IEEE también tiene su código de ética, donde habla de diferentes principios, dice que siguen 8 principios. Y bueno, la UABC, que yo creo que ahí nos falta un poco más, porque si bien tenemos un código de ética, realmente lo que establece son sus valores fundamentales, no establece estas pautas como lo tiene ACM, como lo tiene la IEEE, entonces ahí creo que está bien, pero te queda trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, aquí nada más rapidito les comento un bonus, ¿no? Que ya después cuando yo estaba haciendo esta plática dije, bueno, diseñamos, desarrollamos y evaluamos tecnología. Pero ¿qué pasa? Cerramos el proyecto, ya se hizo la evaluación, terminamos ya por largo plazo, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a publicar? ¿Vamos a hacer otro tipo de análisis de esos datos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué cosas? Hay algunas consideraciones éticas que yo tengo que sentarme a pensar respecto a lo que pasa después y bueno, aquí les puse algunas, ¿no? Y a lo mejor aquí cierta controversia, pero es algo que creo que es importante, ¿no? La autoría. ¿Quién debe ser autor de algo que resulte de ese proyecto? ¿Cómo vamos a definir quién va a ser autor? ¿Cómo vamos a definir el orden de autores? ¿Qué pasa si nosotros observamos una mala práctica respecto a la autoría? Porque eso es diferente si yo soy un estudiante a si yo soy la investigadora principal. Entonces, ¿cómo debemos de ir cuidando, o lo como yo le digo, ir tratando de eliminar esas mafias? Porque la verdad, y yo sé que está siendo grabado, pero la verdad es que hay muchas mafias respecto a la autoría, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para tratar de disminuir esas mafias, ¿no? Para poder tratar de evitarlas, aunque digan, es que es estrategia, es que esto, sí nos basamos en los principios éticos y dicen, es que no hay una regla en UABC, por ejemplo, para la autoría, pero existen lineamientos internacionales, ¿no? La Universidad de Yale tiene su listado de cuándo debes de ser autor y cuándo no, aquí está. Cuando la ACM también, para ser autor deberías de tener esto, esto y esto, ¿no? Pero no es tan sencillo, o sea, yo ahorita se los estoy comentando, pero a veces no es tan sencillo, ¿no? Pero cómo manejar estas cuestiones, ¿no? Éticas, ¿qué pasa si yo soy estudiante y veo que mi asesor metió a alguien al artículo que no hizo nada? ¿Digo algo o no digo algo? Pues soy el de menos jerarquía, o qué pasa si soy un colega y estamos trabajando en un artículo y veo que mi otro colega metió a alguien que no hizo nada en el artículo, ¿no? ¿Lo hablo, no lo hablo? ¿Voy a afectar la relación? Son cuestiones complejas que no tengo una respuesta, pero lo quise traer a la mesa. Otra de ellas, pues, son los agradecimientos, que creo que está un poco más sencilla. Aquí una consideración ética, a veces, aunque sea un proyecto que fue hace ya 5 años, pues no olvidarnos de agradecer a los participantes de donde se generan los datos, no olvidarnos si recibimos algún apoyo económico, pues citar ahí, agradecer a la institución que nos dio ese apoyo, colegas, por ejemplo, yo en el doctorado tuve apoyo de personas que me explicaron estadísticas, o sea, tuve que tomar cursos de estadística y había cosas que eran complejas y me apoyaba de ciertos colegas y por ahí los puse en los agradecimientos, ¿no? Entonces, esa parte de los recursos, colegas, etcétera, ¿no? ¿Quién debemos agradecer al final? Y la última, ¿qué pasa con esta ética
después de, ¿no? Y hablando también, está relacionada con lo anterior, la autoría, ¿no? El estudiante, y esto es algo que lo he escuchado, me lo he preguntado, dice, el estudiante debe ir en la publicación aunque ya egresó y ya no le interesa porque a veces el estudiante no alcanza a publicar y se va, pero tú como investigador quieres publicar, obviamente es un proyecto que se hizo, debe de ir el estudiante. Yo digo que sí, o sea, no puedo, o sea, no es una ley o una regla, pero algo que yo creo es, si ese proyecto se derivó de un proyecto de maestría o de doctorado, el estudiante debe de ir de autor, no nada más como agradecimiento, porque uno dice, es que lo puse en el agradecimiento, pero se generó completamente. Es diferente si tú tienes un proyecto que es tuyo, que te lo aprobaron y tú involucras a diferentes estudiantes. Porque eso hacían en Estados Unidos. Yo me acuerdo que la investigadora decía, este proyecto, Karina, tú vas a analizar esto, ok, ¿quién va bien en una publicación? ¿Quién quiere ser autor? No, pues yo, ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y te daban la oportunidad de participar para ganarte la autoría. Eso es diferente, porque muchos de los proyectos en Estados Unidos tienen una metodología diferente a la de nosotros en los posgrados. Primero ellos andan en diferentes proyectos y ya se comprometen con uno, a diferencia de nosotros que en maestría y doctorado entremos nada más con uno. Es diferente a si el estudiante debe estar de autoría. Yo pienso que sí debe estar siempre. Y les iba a poner aquí unos casos porque estoy en unos grupos de investigadores, de científicas mexicanas, etcétera, muy seguido. Mi tutor, mi asesor, me robó la publicación, no me puso en el artículo, ni me avisó, porque muchos dicen, ay, es que a veces el estudiante no quiere, le dije y no quiere. Pero hay casos donde dicen que ni le preguntan, ni les avisaron, aunque ya haya regresado. Y bueno, lo pongo sobre la mesa, les digo, no sé qué es lo que esté bien, lo que esté mal, yo hablo sobre mi experiencia y yo diría, debe de ir el estudiante, ¿no? El orden de la autoría, por ahí también hay toda una disputa, hay ciertos lineamientos y sigo pensando, y a lo mejor muchos difieren conmigo, que si el proyecto es derivado completamente de un proyecto de doctorado de un estudiante o de maestría, ellos deben de ser los primeros autores. Yo no tengo ningún problema con eso, pero he visto casos donde no es así, ¿no? Y no puedo entonces yo llegar y decirles, no, es que estás mal, ¿no? No puedo hacer eso, ¿no? Porque realmente tal vez no hay una línea institucional donde se establezca esa parte, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, formamos parte de un proyecto, planeamos el experimento, hacemos el análisis, todo forma parte de esto, pero se generan datos. Entonces yo como profesor, como investigador principal hago otros análisis, debería invitar a mi colega del que se generaron, o le debería de avisar por lo menos si quiere participar, o de plano ya lo saco. Les digo, no tengo la respuesta tampoco, pero son cuestiones que debemos de preguntarnos, ¿no? Y pues si queremos actuar con esta parte de la ética, que es un tema muy complejo y entre más lo leo, más complejo es, creo que son cosas que debemos de considerar. Y bueno, pues ya me extendí un poco, pero eso sería todo de mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Pues a ver si vamos a dar, yo creo, un par de comentarios, preguntas o algo. Si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, levante la manita, la que está ahí aquí en el programa pues. Y a ver, Luis Castro, adelante. Hola, Karina, gracias por la charla. Hola. Pues tocaste varios puntos. La verdad es que, sinceramente, no estuve completamente en toda la charla. Llegué tarde y además estuve saliendo a otra reunión. Pero hay un punto que tocaste hacia el final, cuando hablabas de terminar la evaluación. Y yo a veces me lo he preguntado, por ejemplo, cuando llevamos y duramos, ¿qué te gustan? 3 meses las evaluaciones con los estudios. Y luego esos equipos se retiran pues de ahí porque pues, son del CICES o son de la universidad. Y, entonces, para mí es una cuestión ética pues muy importante desde el punto de vista de hacer investigación con poblaciones vulnerables sobre todo. Y no sé si te ha tocado casos de ese tipo o en otras partes, ¿qué se hace? Sí, la verdad, bueno, tocaste un punto súper importante. Yo creo que fue uno de los puntos más tristes que viví en el doctorado, porque después de hacer la intervención por 6 meses en una clínica de autismo, obviamente, y lo mencionaba, no sé si estabas cuando lo mencioné, pero estás trabajando en tu doctorado y tú quieres que las cosas funcionen, ¿no? Y a veces no tienes cabeza para pensar en todo esto que les listé de las consideraciones éticas y yo quiero, pues obviamente tomo en cuenta los stakeholders, etcétera, llego a un diseño, lo desarrollo, lo evalúo y a lo mejor no pensé cuál era, porque eso me pasó,
cuál era el sensor más económico para ellos, porque la parte económica es importante, donde yo voy a evaluar, pero a la parte de hacer el análisis y el diseño yo no lo pensé, entonces usaba Kinect, usaba pues para videojuegos necesitaba hacer mínimamente un procesador i7, etcétera. Entonces las personas no tenían de la clínica, no tenían el equipo. Y fue algo muy feo yo tener que, porque aparte fueron 6 meses y se encontraron cosas bien interesantes, hablábamos de usos no intencionados, pero positivos, y vi cosas muy, muy interesantes y yo salí toda emocionada. Y el tener que decirles, ya me llevo el equipo, fue bien difícil para mí. Yo lo hablaba con la doctora Ana y decíamos, bueno, vamos a hacer, vamos a ver qué estrategias hacemos. A mí lo que se me ocurrió, bueno, un padre de familia se me acercó y me dijo, oye, Karina, es que ya todos, obviamente, yo entrevisté a los papás, etcétera, vamos a hacer una rifa para comprar el Kinect. Y entonces, porque obviamente el compromiso que yo hice era dejarles el software. De hecho, todavía tengo ese compromiso después de tantos años. Pero entonces me dice la doctora Ana que iban a investigar en CISES cómo le hacían, si se podía donar, y no se puso, no se pudo donar, porque el CISES XYZ no se pudo, como dices tú, ¿no? ¿Quién da la cara? Pues nosotros. Algo que a mí me ha ayudado con eso, por ejemplo, es no perder el enlace con ellos. Duele, obviamente, porque al hecho de yo estar viendo que les está sirviendo y el tener que retirarlos, pues es algo que, como dices tú, es un aspecto ético, es complejo, pero ellos crearon este tipo de estrategias, al final no se concretó, pues yo tuve que graduarme, luego me fui al postdoc, etcétera, pero sigo todavía en comunicación con la que ahora es directora del centro, porque ella era terapeuta cuando yo estuve, y no se le olvida todos esos aspectos positivos, ¿no?, que observaron. No se ha podido concretar porque desgraciadamente las asociaciones son asociaciones civiles que antes del equipo tienen otras prioridades. Entonces, sí es complejo, creo que es algo que se debe traer a la mesa desde el punto de vista institucional, porque era algo que yo le decía a mi asesora, le decía, doctora, pues es que pues ya vimos que sí funciona, y ella me decía, sí, es que lo más importante es que lo usen, y no quedó de nosotros, ¿no? Entonces, creo que es algo que se debe traer a la mesa. No hay mecanismos claros todavía, porque yo sé que, no sé si UABC se los tenga, he estado investigando, pero creo que sí es algo que se debe de tomar en cuenta y crear, por ejemplo, lo que se hizo en Itson de darles esta licencia de uso, el software, perdón, el hardware prestado, ¿no? Entonces, sí me ha pasado y pues es complejo, pero creo que es algo que debe estar sobre la mesa. Muy bien, tiene también por aquí la manita levantada. Isaac, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues felicitar a la doctora por el trabajo, me parece un tema sumamente relevante. Generalmente pensamos o se piensa que la ética no tiene tanta presencia o la olvidamos mucho en las áreas de ciencias sociales. El pensamiento común es que la ética profesional está más vinculada con ejercicios como el de la medicina o la odontología, porque esto involucra a lo mejor ya un contacto muchísimo más íntimo con las personas, pero por momentos se nos olvida que estamos trabajando con gente, ¿no? Con personas, con sujetos, y particularmente en el área que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, se nos olvida que toda la tecnología está siempre dirigida a las personas, ¿no? Y que en teoría la tecnología tendría como función última la de mejorar la vida de las personas de alguna manera. También pues tenemos por ahí la otra idea o la eterna balanza, ¿no? De que la tecnología tiene una doble cara, ¿no? Y que por otro lado también pues el propio desarrollo científico y tecnológico ha dado consecuencias desastrosas a nivel histórico, ¿no? Como la bomba atómica y muchos otros casos documentados, ¿no? Entonces me parece que es un tema fundamental que se tiene que trabajar y particularmente en lo que tiene que ver con la tecnología digital, con el desarrollo de aplicaciones y estas nuevas tecnificaciones que se ven en el desarrollo tecnológico del mundo. A mí me llama particularmente la atención cómo la ética
tendría que estar de alguna manera o que tendría que visibilizar de alguna manera la homogenización de los productos que tienden a desarrollarse, ¿no? Es decir, cómo desde la revolución industrial hasta la fecha venimos manejando una estandarización y una homogenización de productos y que eso a su vez tiene un vínculo directo con la propia estratificación que se da principalmente con el Big Data, ¿no? De estar acumulando datos y estratificando los datos, y a partir de una estratificación de datos se estandariza y se homogeniza. Yo pensaría que la estandarización y la homogenización de los productos estarían de alguna manera en contra de un ejercicio ético, ¿no? Porque al estandarizar y al homogenizar estamos negando las particularidades, ¿no? Las necesidades particulares de algunos grupos, de algunos contextos, en donde esta estandarización de la tecnología, lejos de ayudar a facilitar algunos procesos o mejorar de alguna manera las condiciones de vida, pues los somete dentro de un contexto que es colonizador, ¿no? Como cuando la tecnología se vuelve un aparato colonizador. Y en ese sentido, pues yo propondría o me gustaría abrir al debate la cuestión de lo que maneja bien la doctora al final, ¿no? De cómo vas a retribuir tú en la comunidad en la que estás desarrollando tu investigación o la que estás desarrollando tu producto. Y al mismo tiempo yo agregaría ahí la cuestión de cómo estaríamos involucrando también a las personas, no solamente en el sentido de la opinión o del trabajo de la recopilación de datos que nos permita conocer cuáles son sus necesidades, sino replantear radicalmente el concepto de la colonización tecnológica y en ese sentido involucrar a las personas, insisto, no solamente en la recopilación del data que te permite saber sus necesidades y saber el tipo de producto que puedes vender en ese contexto, sino involucrarlos en el propio desarrollo del producto, ¿no? En el propio desarrollo tecnológico, ¿no? Y hasta ahí dejaría mi comentario y nuevamente felicidades por el trabajo que me parece sumamente relevante. Muchas gracias. No sé si puedo comentar algo rapidito. Ahí cuando les mostré el diagrama de flujo donde los pasos de un comité de ética institucional, y bueno, lo tengo bien claro porque formo parte del comité de ética de la facultad y me tocó analizar esa parte. Y algo que me llamó mucho la atención es que dentro de esos pasos viene precisamente lo que mencionaba ahorita el doctor Isaac, la retribución social, y lo plantea como plan de retribución social con las personas que vas a valorar, algo así, pero no hay nada más al respecto. Entonces yo estaba como bien entré en conflicto porque dije, bueno, lo menciona, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ni siquiera se menciona más abajo, o sea, solamente es un párrafo, porque precisamente es eso, o sea, ¿cómo hacemos que que ese compromiso no se quite, ¿no? De la mesa, de lo que tú estás haciendo. O sea, voy a evaluar contigo, voy a sacar datos, etcétera, pero voy a contribuir de cierta parte. Y es algo que está, les comento, pero no dice cómo, no dice qué hacer. Y pues sería cuestión, es bien complicado como comentas la estandarización, más yo que trabajo con educación especial, creo que pues, como dices tú, se sobreponen ciertas cosas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de heurísticas de diseño, hay cosas que no se van a mantener para usuarios de educación especial. Entonces, no podemos decir que esos sean lineamientos que todos debemos de seguir. Pero bueno, lo traigo a la mesa porque es algo que me llamó la atención y que viene esa parte de cómo vas a retribuir, pero no dice cómo. Sí, bueno, disculpen, pero yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a cerrar aquí. Nomás me gustaría hacer la reflexión de que sí, efectivamente, la intersección de la ética y de las TIC es muy amplia. Pues aquí Karina tocó algunos aspectos, pero bueno, por ejemplo, si nos fuéramos simplemente al aspecto de la inteligencia artificial, ¿no? Las cuestiones éticas que surgen ahí, pues es otro mundo, pues, ¿no? Hay un montón de otras implicaciones cuando le damos cierta, entre comillas, inteligencia a estos sistemas que son capaces de tomar decisiones automáticas y demás. Ese es otro asunto. La ética profesional, por ejemplo, dentro de la industria de las TICs, está bien documentado que en el Silicon Valley, pues no es una prioridad, pues, ¿no? Tienen otras prioridades, el desarrollo profesional, el desarrollo de los productos, que, bueno, que los aspectos básicos a veces de ética
profesional se los están saltando completamente, no los están obviando. En fin, me gustaría, de hecho, voy a tratar yo también de ubicar quién alguien más podría dar otras charlas sobre precisamente dentro de la intersección de los muchos temas que hay dentro de la intersección de TIC y sociedad. Si alguno de ustedes quisiera dar alguna charla en este sentido, o si conocen a alguien que pudiera dar una charla en este sentido con otros temática dentro de esta intersección, pues adelante, ¿no? Bueno, y en un par de días les daré información en las listas por las cuales les llegaron del seminario el próximo miércoles y así de los miércoles subsecuentes, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a darle el agradecimiento. Ahí está la constancia que se le va a enviar electrónicamente a la doctora Karina Caro Corrales por su participación en el ciclo de seminarios sobre TIC y Sociedad 2022, organizado por la Facultad de Ciencias, con la plática titulada Consideraciones éticas en el diseño, desarrollo y evaluación de la tecnología. Entonces, ahí aparecen las firmas del director de la facultad y de un servidor como organizador del ciclo de seminarios. Debo decir que también está, por cuestiones aquí a lo mejor de diseño y eso, no aparece la firma, pero está también activamente participando el doctor Diego Rivas de la FECAIS también, colega de la doctora Karina. Y bueno, eso, les agradezco mucho y voy a parar la grabación, creo. Ok, muchísimas gracias a todos.